Acá estamos, Ale. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy ya se pasó por un par de días, pero me parecía interesante que poder hablar y poder traer un poco la mirada que tenemos los organismos de derechos humanos, y bueno, por supuesto yo me hago cargo de mi organismo desde Hijos, sobre el tema de Malvinas, ¿no? Que bueno, tema complejo si lo hay. Sí, tema complejo, pero bueno, hay que hablar de ciertas cosas. Seguramente, ese es el lema de esta columna. Hay que hablar de ciertas cosas. Se cumplieron 39 años de la guerra de Malvinas del inicio, la guerra de Malvinas en esta semana, ¿no? Y bueno, los organismos tenemos un posicionamiento y tenemos una mirada sobre esto y nos parece muy importante poder decirla, sobre todo porque por ahí también se torna un poco una mirada casi poco discutible, ¿no? Que no se puede discutir determinadas cosas. Claro. Y bueno, nosotras sí discutimos. Para nosotras la dictadura, obviamente, en su ocaso, ante un descontento que se generalizaba en ese momento, decide cambiar al general Viola, que lideraba en ese momento la dictadura, por Leopoldo Fortunato Galtieri, otro dictador, preparado en las escuelas de las Américas, que al asumir deja bien en claro su intención de perpetuarse cuando dice: las urnas están bien guardadas, una frase que muy renombrada. En búsqueda de un consenso perdido por la dictadura en ese momento, donde el desprestigio era evidente y por el cual los organismos de derechos humanos, principalmente las madres y las abuelas, habían tenido mucho que ver en ese momento, Galtieri, en representación de los militares, se largan a la aventura de enfrentar a los ingleses, nada más ni nada menos, en pos de recuperar las Islas Malvinas. La decisión de la guerra buscó generar en la población una empatía, un sentimiento de patriotismo, de unión ante un enemigo extranjero, de pertenencia, que redundaría en un apoyo implícito a la dictadura detrás de un objetivo en común, ¿no? Por supuesto, todo aquello que venían denunciando los organismos de derechos humanos no tenía cabida en este discurso patriotero, obviamente, ¿no? Las madres y demás familiares y organismos quedaban fuera de esta especie de pacto patriótico de la dictadura con la recuperación de las Malvinas, de la soberanía, etcétera. Temas que jamás a la dictadura le había interesado hasta ese momento, ¿no? Nosotros sabíamos en ese momento que no le importaba la patria a la dictadura. Bueno, aún a pesar de estas avanzadas, organismos y fundamentalmente en ese momento las madres y las abuelas siguieron en la calle reclamando por sus hijos, nietos y familiares desaparecidos. Esto le costó mucho esfuerzo, muchos ataques, eran tildadas de antipatria, se quebró ese vínculo de confianza que las madres habían logrado con vastos sectores de la sociedad, ya que eran atacadas, insultadas y mal vistas. Las madres resisten el embate, siguen en la plaza con sus rondas, les mandaban gente a insultarlas, a pegarles, a escupirlas, ¿no? Eve de Bonafini lo cuenta muy bien, hace en su última marcha virtual, si alguien quiere lo puede buscar, cómo cuenta las cosas que tuvieron que pasar en ese momento, ¿no? Y ellas en esa resistencia crean una nueva consigna, donde hay una foto muy famosa que dio vuelta al mundo, que es sostenida por la madre y abuela Delia Giovanola, que dice: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, ¿no? Debían buscar la forma de que el mundo se enterara de lo que sucedía y, aprovechando que la prensa extranjera vendría a cubrir la guerra, sacaron esa consigna, ¿no? Similar a lo que había ocurrido en el Mundial 78. Claro. En esa aventura de Malvinas, la dictadura suma apoyos de sectores populares, incluso grupos sociales, de raíz popular, partidos políticos. La misma CGT, que 2 días antes, el 30 de marzo de 1982, había realizado una gran marcha donde habían sido reprimidos por la dictadura, y las madres se habían solidarizado con la CGT. Bueno, la CGT el 1 de abril le da su apoyo a la dictadura 2 días después, ¿no? Una cosa muy loca. Como decía, sin importarles, por supuesto, la cantidad en esta guerra, sin importarle, por supuesto, la cantidad de muertes que hubieran como consecuencias. Sectores populares que no habían salido nunca a reclamar por los asesinatos de la dictadura genocida, ahora avivaban al mismísimo asesino Galtieri festejando una guerra, una verdadera inconsciencia, ¿no? La dictadura comenzó
a convocar soldados, pibes jóvenes, sobre todo del norte. Muchos de ellos ni siquiera habían tenido preparación todavía, ni en armas ni en nada. Así los llevaron a Malvinas. Otra vez la dictadura iba a ser responsable de la muerte de jóvenes en nuestra patria. Las comunicaciones que empezaron a llegar eran tan mentirosas como las buenas intenciones de los genocidas. Los militares decían que los soldados estaban muy bien y que cuando terminara todo, hasta iban a llegar con algún kilito de más, decían, ¿no? Se los escuchaba decir en los medios. La gente mandaba comida, ropa, las mujeres tejían, los adolescentes escribían cartas y las mandaban en los chocolates, pero nada de eso le llegó a los soldados. Se hizo una gran colecta en el canal público, en la TV pública, conducida por dos animadores, los más famosos de ese momento, Pinky y Fontana. Se recaudó una cifra millonaria que fue una gran estafa, ¿no? Nada fue para los soldados, se la quedaron ellos. Además del frío, el hambre, las balas y todo lo que una guerra de por sí implica, los soldados también sufrieron torturas de parte de quienes habían sido genocidas y torturadores aquí en el territorio. ¿Por qué no iban a hacerlo, no? Nos preguntamos. Si pudieron hacer todas las barbaridades que ya se ha sabido, ¿por qué pensar que no las iban a repetir allí, con los soldados que tenían a cargo? Sin embargo, la población seguía apoyando la guerra y creía en los militares y a sus medios, sobre todo, ¿no? Los medios que mentían. Los mismos medios que hablaban de enfrentamientos con subversivos cuando fusilaban compañeros sacados de los centros clandestinos de detención. Todos recordamos la foto del genocida Astiz rindiéndose, además de no haber estado jamás en el frente junto a los soldados, obviamente, ¿no? Astiz, quien se infiltró en el grupo de Madres de Plaza de Mayo, quien fue el asesino de la joven sueca de 17 años Dagmar Hagelin, de las monjas francesas secuestradas y tiradas al Río de la Plata, y un reivindicador del horror que contó en Democracia que era el hombre mejor preparado para matar. Al término de la guerra, al regreso de esos soldados sobrevivientes, nadie los esperaba. Fueron ocultados como una vergüenza o quizá también para que no contaran las atrocidades sufridas por propios y ajenos. Nadie los quería escuchar tampoco. Ese mismo pueblo que aplaudió genocidas le dio vuelta la cara cuando volvieron. Todo ese dolor, el dolor de la guerra, el dolor del regreso, casi en las sombras, ocasionó cientos de suicidios con posterioridad y muertes relacionadas con las consecuencias de esa absurda guerra. En la actualidad, hay un grupo de excombatientes que intenta reactivar la causa por torturas que sufrieron los soldados por parte de los militares de los cuales estaban a cargo. Entre las torturas que se denuncian en ese expediente judicial se mencionan los estaqueos, los enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado, amenazas con armas de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, etc. La causa la iniciaron hace 13 años y está paralizada. Eso es porque le pidieron este año, por eso mismo digo, le pidieron este año al presidente Alberto Fernández que intervenga en la reactivación de la misma. Y le pidieron a la Secretaría de Derechos Humanos que se constituya como querellante, al igual que en los juicios de lesa. Y culminan su pedido diciendo, el proceso de memoria, verdad y justicia, que necesitan que el proceso de memoria, verdad y justicia incluya definitivamente también a los que sufrieron la tortura en Malvinas, defendiendo la soberanía con los valores culturales e históricos de nuestro pueblo. También desde el CECIM, que es este grupo de excombatientes de La Plata, convocan a exsoldados que sufrieron torturas a que puedan hablarlo y denunciarlo por medio de la campaña Yo también hablo, que en su lema dice: si durante la guerra de Malvinas sufriste maltratos, violencias y tortura por parte de tus superiores, es tiempo de contarlo, no estás solo, vamos a acompañarte, porque fueron crímenes de lesa humanidad y necesitamos todos justicia. Y nosotros, los organismos de derechos humanos, apoyamos en su pedido y en su afirmación. Para terminar, para cerrar, como conclusión, la guerra de Malvinas fue parte del terrorismo de Estado. Sin 24 de marzo no hubiera habido 2 de abril. Los caídos en Malvinas forman parte de los muertos de la dictadura. La dictadura genocida, de la misma manera que utilizó el fútbol en el 78, como decíamos hace un ratito, utilizó la guerra en el 82. Siempre los organismos de derechos humanos vamos a rechazar la guerra, cualquier guerra, toda guerra. Aunque las Malvinas sean legítimamente argentinas, lo son, jamás debe obtenerse ningún resultado por medio de una guerra que solo dejará dolor y sufrimiento, sobre todo en los más desprotegidos. Desde Hijos reivindicamos a nuestros soldados,
de Malvinas, los caídos y los que regresaron y levantamos la bandera de la soberanía contra todo tipo de colonialismo político, económico, social y mental. Bueno, un poco eso queríamos expresar. Bien. Completamente, que bueno, que es un poco la palabra de lo que los organismos de derechos humanos han pronunciado siempre, pero a veces es necesario romper un poco con la hegemonía de lo que se escucha, ¿no? Acá no está en juego por ahí lo que la soberanía que sí o sí es necesaria seguir reclamando, por supuesto. Claro. Lo que estamos hablando es de otra cosa, ¿no? De lo absurdo de la guerra, del momento en que fue esa guerra contra un enemigo que, por supuesto, era obvio que iba a ser el ganador, y el porqué, y hoy acompañar sobre todo a estos soldados que durante décadas estuvieron silenciados y en el mejor de los casos aún viven, ¿no? Sí, y una guerra que no ha hecho más que alejar las Malvinas de Argentina. Sí, claro. Para acercarlas no tuvo más que la posesión de facto durante lo que duró la guerra, no ha servido de nada, todo lo contrario. Nos ha dejado mal parados como país, una guerra absurda, año 1982, digo, ya estamos grandes para guerra, digo, hoy no es tan común ir a la guerra, que un país abiertamente vaya a la guerra, si hay intervenciones militares, etcétera. La peor cara de Argentina, un país que no ha tenido tradición de hacer la guerra, sacando la de Paraguay. Exacto. Que también es la otra mancha vergonzosa. Sí, claro. Y esta tiene algo que es además la única guerra que perdió Argentina, digamos, está bien, ahí ya nos ponemos en exitistas, ¿no? Claro. Pero fue hacer una guerra para quedar mal con el mundo, sí, para perder y para torturar a propios argentinos. No tuvo otra. Exacto. Creo que lo que nos dejó mal parado fue la dictadura, sí, más que la guerra, ¿no? Sí. Nosotros no podemos escindir de ninguna manera la guerra. Por eso muchas veces creemos que se toma como algo diferente cuando uno levanta la voz para decir, bueno, pero fue la dictadura genocida fue la que propició esa guerra. Y no está en juego, digamos, el valor o la soberanía o el valor de los sobrevivientes y de los que allí estuvieron. Claro. Eso es otra cosa. Acá lo que hay que dirimir es el por qué se mandó y por qué esto, ¿no? Porque si eran genocidas, porque para ir a torturar a los pibes. El otro día hablábamos en el programa de radio nuestro y bueno, hasta en qué detalles subestimaban al soldado, ¿no? Mandaban al frente justamente a los más morochitos, a los del norte. Los pibes del norte fueron carne de cañón en Malvinas, ¿no? Eso dicho por ellos, ¿no? Antes hablábamos afuera del aire nosotros, sí, que hubo un discurso el 31 de marzo de Carlos, no me voy a acordar pero bueno, se hizo viral, un excombatiente que les dijo en la cara, porque empezó a decir lo de las torturas y lo que les había pasado, reivindicando la soberanía de Malvinas, pero diciendo todos los años que los habían mantenido abajo de la alfombra, y ahí por supuesto había otros jerárquicos seguramente, algunos, y se los dijo en la cara y les dijo, vos también estuviste, empezaron a silbarle, bueno, una cosa espantosa, ¿no? Bueno, nada, me parece que siempre del lado de los soldados, obviamente que tuvieron que ir, porque los mandaron, porque fueron carne de cañón realmente, ¿no? Por supuesto que no están en duda su valor y su coraje y la importancia que tuvo para ellos, pero bueno, les marcó la vida a ellos, a su familia, y bueno, me parece que es necesario decirlo. Sí, y es necesario también que avance esta causa, que la verdad que no la tenía presente. Uno suele escindir muchas veces lo que es Malvinas de lo que fue el terrorismo de Estado, pero estuvo presente. Yo no sabía que estaba desactivada, que estaba frenada. Está frenada, sí. Le pidieron hace unos días, como dije, a Alberto que pudiera intervenir desde su lugar del Poder Ejecutivo, ¿no? Porque por supuesto tiene que avanzar por la justicia. Sí. Son los compañeros de excombatientes del CECIM de La Plata, Ernesto Alonso, y bueno, y el otro muchacho que está al frente es el que tiene el Museo de Malvinas en la ESMA, en la ex ESMA, el que está al frente del Museo de Malvinas justamente. Están dentro de estos excombatientes que están luchando para que se reactive la causa por torturas, ¿no? Sí,
Sí, y bueno, quería agregar una cosita más. El miércoles pasado charlamos con Nino Benvenuti. Él trabajaba en la Nueva Provincia en esa época. Vos lo sabés por una charla que él dio hace mucho tiempo, la que yo te invité. Y una de las frases, la que elegimos para el título, y también va en sintonía con esto que vos desarrollabas, Nino Benvenuti dice: leíamos en los teletipos informaciones de agencias internacionales, cosas completamente diferentes a lo que se publicaba en la Nueva Provincia. Claro. Claro, la Nueva Provincia, Clarín, La Nación, ¿no? Todos sabemos que era la prensa hegemónica. La misma prensa hegemónica, bueno, como lo dije en la editorial, ¿no? Un poco los mismos que decían, abatieron a 5 subversivos en un enfrentamiento y los habían sacado del centro clandestino, muertos, torturados. Después te decían, vamos ganando y los pibes van a venir con 1 kilo de más. Y bueno, eso estuvo muy lejos, ese exitismo de la dictadura, ¿no? De la prensa de la dictadura. Sí, y después también otra cosa que quiero apuntar es que hablamos de la figura de Galtieri como el gran nacionalista argentino, y lo que nos recordaba Nino es que Galtieri, siendo presidente de facto, había recibido elogios durante su visita en diciembre del 81 a Estados Unidos. O sea, un nacionalismo muy extraño. Y una cosa que charlamos con Nino es esta cosa rara que tiene el nacionalismo argentino, cierto nacionalismo argentino, de ir mezclado con un liberalismo económico. De Uriburu a la fecha, nacionalistas de derecha, conservadores, reaccionarios, como le queramos decir, y neoliberales, o lo que es el liberalismo económico de la mano. Faltó en 2019 que se unan Esper y Gómez Centurión. Sí, claro. Sí. Igualmente a Galtieri yo no lo puedo separar de él, su rol de genocida de la dictadura, más allá del nacionalismo que quiera tener como... No, claro. Claro, para mí, o sea, nada, lo que... Pero digo, un nacionalismo aprobado por Estados Unidos es medio raro. Sí, claro, por supuesto. O sea, que desde afuera, o sea, si todo está nacionalista de afuera, tenés que caer mal. Era necesario en ese momento también la perpetuación y volver a recuperar, que se logró en ese momento, ¿no? Que se logró, volver a recuperar esa cosa, ese fervor. Estos días, cuando vemos las imágenes de ese balcón en Plaza de Mayo, te da vergüenza ajena. Ese exitismo, todos gritando fervorosos porque iban a matar gente. Es muy tremendo, es muy tremendo, ¿no? Sí, y esa misma gente o esa misma tendencia en la población es la que hoy uno encuentra, que cuando le hablas de las Malvinas te dicen, ¿para qué queremos esas islas ahí en el medio de la nada? Probablemente, claro, probablemente. Pero bueno, una inconsciencia absoluta, una falta de responsabilidad hacia el otro, no sé, bueno, que vayan a morirse en las islas, ¿no? Nadie pensando, yo pongo mi hijo para que vaya a morir ahí, claro. ¿no? Bueno, que vayan otros, y si son los pibitos estos negritos del norte, mejor, ¿no? Eso es lo que se palpó, y bueno, esa plaza vergonzosa de 2 días, como te decía, ¿no? El sinsentido. 2 días antes habían ido a protestar en una marcha en contra de la dictadura y los habían reprimido, ¿no? Y 2 días después van a avivar a un genocida que con un vaso de whisky mandó a los pibes a la guerra. Así es. Bueno, hasta acá la columna Mejor hablar de ciertas cosas con Alejandra Santucho.